se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado en la puerta lleno de llagas, y deseando hartarse de las migajas que caían de la mesa del rico, aún los perros venían y le lamían la llaga. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el infierno alzó sus ojos, estando aún en los tormentos, y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y díjole a Abraham: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en la vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Y además de todo esto, una grande cima está constituida entre nosotros y vosotros, que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Dijo: ruégote pues, Padre, que te envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, porque no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces él dijo: no, padre Abraham, mas si alguno fuere de ellos, de los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguno se levantare de los muertos. Tenemos un versículo más aquí en la palabra de Dios. Es Hebreos 4, versículos 12, 2 versículos nada más, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas, tuétanos, discierne a los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en tu presencia. Antes, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos a quien tenemos que dar cuenta. El Señor bendiga la lectura de su santa y bendita palabra. Amén. Oremos. Bendito Dios, bendito Padre Celestial, bendito y alabado sea Señor tu santo y bendito nombre. Le damos gracias, Dios Santo, porque nos ha dado esta otra oportunidad, bendito Señor, de llevar tu palabra bendita a las almas que hoy aún aquí se encuentran, que no están seguras de la salvación eterna. Además, Señor, tú les has dado esta oportunidad para que se arrepientan de su mal camino, se lleguen a ti buscando el arrepentimiento y tú los salves, bendito Señor. Tú eres el Dios Santo, el Dios bendito, en que nosotros hemos confiado y esperamos tu venida, bendito Señor, que muy pronto estarás contigo en el lugar que tú tienes emparejado para nosotros. Porque tú quieres que donde tú estás, nosotros allí estaremos contigo. Bendícenos en esta mañana y ayúdanos, bendito Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine para poder, bendito Dios, desarrollar este pequeño mensaje el cual tú has aparejado para todos los hijos en este día. Recibe, Dios Santo, la gracia, la alabanza y la adoración que te la damos en el santo y bendito nombre de nuestro Señor. Amén. Tenemos, hermanos, en este día este pequeño mensaje que Dios nos ha dado de la palabra de Dios en estos 2 personajes que tenemos aquí, que es el rico y el pobre. Si vemos
Los dos son ricos, porque el rico, rico materialmente, rico del dinero, y el otro rico, pobre, pobre no tiene nada, pero tiene una riqueza espiritual que nadie la veía. Nadie veía la riqueza que el pobre tenía porque él había conseguido la salvación del alma, él se había entendido como nuestro Señor Jesucristo y había obtenido la vida eterna, la salvación de su alma. Y vemos así, yo me recuerdo hace como unos 30 y tantos años, el hermano Rufino en una predicación aquí nos dijo en una oportunidad que no sabíamos cómo este mendigo consiguió la salvación del alma. De la Biblia no nos lo dice cómo consiguió la vida eterna, pero la consiguió. Y este hombre era rico, rico espiritualmente, porque había aceptado al Señor como su único y personal Salvador. Y de esta manera él tuvo la vida eterna. Pero el otro rico, el rico en bienes, que se vestía de púrpura, se vestía de vino fino, comía, hacía banquetes cada día. Ese rico tenía una vida material de la cual no llevaba nada espiritualmente, y conocía la palabra de Dios, más que andaba desviado porque las riquezas lo tenían totalmente envuelto, y él se gozaba con sus amigos haciendo comidas, bebidas, bueno vino, buena sidra, pero él en las cosas celestiales no tenía nada absolutamente. Y entonces, de todos los personajes murió el pobre, dice la palabra de Dios, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, dice la palabra de Dios. En el infierno el rico abrió los ojos y vio a Lázaro en su seno. Ahora, este rico sabía ¿cómo supo este rico que Abraham estaba allí? Porque Abraham había muerto hacía cientos de años, que había muerto Abraham, y él cuando abrió los ojos y vio hacia arriba, vio a Lázaro en su seno, vio a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces le pide a Abraham que moje la punta de su dedo en agua para refrescar su lengua, porque es atormentado en esa llama. Y a este hombre ya no pedía tanto pidiendo agua, sino que ya se arrepintió tardamente se arrepintió este hombre de haber gastado su vida vanamente, comiendo, bebiendo, gozándose con sus amigotes, y no había atesorado nada para la vida eterna. Lázaro, en su pobreza, había atesorado mucha riqueza espiritual para la vida eterna. Y estando en los tormentos, el rico le dijo a Abraham: dile a Lázaro que moje la punta del dedo en agua para refrescar su lengua, porque soy atormentado en esta llama. Pero ya no era la llama, ya no pedía que el hombre agua, como dice un dicho, ya lo que estaba era pidiendo cacao, porque se arrepintió tarde, cuando ya estaba cuando se dio cuenta del pecado que había cometido, ya no tenía chance ninguno de llegar delante de Dios. Y entonces aquí pedía que le socorrieran, que le dieran, que le mojaran la lengua en agua, porque aquí el tormento, y es un tormento hoy todavía, en el infierno es un tormento. El rico ahí está en el infierno metido allá, ese no ha salido de allá, porque ese no sale ni saldrá jamás, ahí estará. Y es lo que nos dice la palabra de Dios en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras, es donde los seres humanos que no conocen a Dios, que no quieren oír la palabra de Dios, que no quieren aceptar a Dios de ninguna manera, sino que se alejan cada día, se van lejos de la palabra de Dios y no lo aceptan. Eso están condenados a llegar también a acompañar a este ricón, como dice, porque este hombre con todas sus riquezas no pudo alcanzar la vida eterna. Al contrario, Lázaro, con toda su pobreza, lleno de llagas, lleno de hambre, que aquel hombre comía de las
migajas que caían, dice la palabra de Dios, de las migajas que caían de la mesa, era con lo que el hombre comía. Pero allí el hombre se mantenía aquella fe pura delante de Dios, y ahí donde él alcanzó aquella misericordia de que alcanzó la vida eterna. Pero las almas que hoy por lo menos aquí se encuentran, que muchos de ellos han oído también este mensaje que Dios nos ha dado, muchos se mantienen lejos de la palabra de Dios, no aceptando así a Cristo como nuestro y único personal Salvador para poder obtener la vida eterna. El Señor nos dice en su santa y bendita palabra que el que se llega humillado delante de Él, el corazón contrito y humillado, no despreciará a Dios. Por eso Dios le abre las manos, le abre los brazos a las almas que hoy se encuentran aquí, muchos de ellos que todavía por muchos años han oído el Evangelio, sobre todo los muchachos jóvenes, muchos que han oído el Evangelio, muchos se han criado aquí y no han aceptado todavía. Lejos se mantienen de la palabra de Dios sin querer aceptar a Dios como su personal Salvador. Y este hombre en el infierno, allí arrepentido, pero con un arrepentimiento que ya no tiene nada, porque ya no podía el hombre salirse de allí, ya Dios no lo oía, ya no lo oía nadie, no lo oyó tampoco Abraham, no lo oyó, porque no le llegó agua, no le llegó nada con que mojara su lengua. Este hombre le pedía a Abraham que le diera, que le llevara, que le mandara a alguien a la casa de su padre para que allí mojaran le dieran a sus 5 hermanos que él tenía para que no fueran a aquel lugar de tormento. Pero si vemos aquí en este pasaje que dice la palabra de Dios en esto que, porque la palabra que se predica, la palabra de Dios es viva y eficaz. Por eso las almas que oyen la palabra de Dios óiganla y acéptenla en su corazón. La palabra de Dios es eficaz y penetrante, más penetrante que toda espada de 2 filos, que alcanza hasta partir el alma y el espíritu y coyuntura y tuétanos, y discierne a los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta, dice el Señor en su santa y bendita palabra. Por tanto, que todas las cosas están desnudas delante de Dios, y tenemos que el día llegar y dar cuenta a Dios. Darle cuenta a Dios porque por todo lo que hemos hecho aquí en este mundo. Aquí nosotros sabemos un grupo de cristianos aquí que hemos creído en el Señor, y sabemos que de aquí que partamos de este mundo salimos también, como salió este pobre, Lázaro, salimos también por los ángeles, nos llevarán al seno de Abraham, nos llevan allá porque estamos seguros de que allá llegaremos a la presencia de nuestro Señor. Pero aquel que todavía no ha recibido al Señor, que se mantiene alejado, lejos del Señor, que todavía rechazando, cada día rechaza la palabra de Dios, rechaza las exhortaciones que le hace el Espíritu Santo, se mantiene todavía lejos de Dios. Esa persona, si la muerte lo sorprende, Dios se lo lleva, Satanás se lo lleva, él se va derecho al infierno porque no ha aceptado al Señor Jesucristo como su único y personal Salvador. Por eso, en este día, en esta mañana, nuevamente, la palabra de Dios es llevada a las almas para que acepten a Dios como su único y personal Salvador y puedan obtener la vida eterna que Dios les ofrece. Tenemos el otro pequeño pasaje aquí que dice: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, antes todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y hay el día, el momento en que tenemos que darle cuenta a Dios, que tenemos que llegar allá, delante de la presencia de Dios. Y aquí el peso de la balanza de estos dos personajes, como es el rico y como es Lázaro.
La balanza siempre se inclinó para nosotros los cristianos al lado del pobre, de Lázaro, porque fue el que atesoró riqueza espiritual y no al lado del rico que tenía todas las riquezas aquí en este mundo y no consiguió, nunca se ocupó de buscar nada de las cosas de Dios, conociendo la palabra de Dios, conociendo las cosas de Dios, no se ocupó nunca de acercar a Dios, de buscar a Dios para obtener la vida eterna. Bueno hubiera sido que este hombre hubiera aceptado a Dios y hubiera sido este pasaje dicho, y partió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, pero también hubiera sido bueno que hubiera dicho, y partió también el rico, y el rico también fue llevado al cielo. No, pero dice, el rico fue sepultado, y estando en los tormentos, allá era el lloro, como dice la palabra de Dios, el lloro y el crujir de dientes, allí donde no saldrá jamás, allí donde las almas que caen quedarán eternamente condenadas, que es la muerte segunda, donde no habrá más, no tendrá más, no habrá más vida para estas personas, porque mueren eternamente, según dice la palabra de Dios. Y estos hombres, esta palabra de Dios que nos dice aquí que las cosas están desnudas, tenemos que dar cuenta a Dios de todas las cosas que Dios nos ha dado, de todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, lo que, como dijo el hermano Simón, las oraciones, orando siempre a Dios para que Dios nos oiga todos los días. Aquel que no ha conseguido la salvación del alma o anda en el camino buscándolo, tiene que apresurarse, buscar la vida eterna, buscar a Dios de todo corazón, arrepentirse de todo corazón y seguir el camino que Dios nos ha mandado, ir por el mundo y predicar el Evangelio a toda la criatura. Y el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y es la salvación que Dios le ofrece a las almas para que se arrepientan, para que se lleguen a Él buscando el arrepentimiento y así de esta manera puedan obtener la vida eterna que Dios les ofrece. Hoy, un día vez más, el Señor nos ha dado esta oportunidad para las almas y que tú que oyes todos los domingos este mensaje de parte de cualquiera de todos nuestros hermanos que le llama para que lleguen a Dios buscando el arrepentimiento, tienen esa oportunidad, hermano, hoy de recibirle como su único y personal Salvador. No dejen para mañana, como dice la palabra de Dios, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Busquen a Dios hoy es el día de salud, hoy es el día de salvación, dice nuestro Señor Jesucristo. Por eso, en este día, una vez más, la palabra predicada a las almas para que se arrepientan de su mal camino y se lleguen a Él buscando el arrepentimiento y Él los hace. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Amén.